Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias, gracias por este momento, gracias por estar aquí, gracias porque es tu presencia, eres tú quien nos guía, eres tú a través de tu palabra, Señor, esa palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro interior, esa palabra poderosa, Padre, de la que hoy tú nos vas a hablar, Señor, y nos vas a enseñar, y nos vas a decir esos regalos que tenemos y que podemos usarlos, Señor, para nuestra bendición y bendición de los que nos rodean, Padre. Porque tú nos has llamado para ser bendición, Señor, y eso es lo que queremos ser, conociendo más tu palabra, dando nuestro tiempo, Señor, para aprender más de ti, para conocer más de ti, para que seas tú a través de nosotros, para hablar a las personas que necesitan de ti en este momento, viendo cómo está el mundo, cómo está a nuestro alrededor, Padre. Tú eres la esperanza, Señor, y tú nos llamaste con un propósito de poder ser de bendición para la gente que ahora necesita de ti, Señor. Y gracias porque hoy tú nos hablas una vez más y nos dices, hijos, tienen muchos regalos de mi parte para que puedan ir y hablar de mí, puedan ser de bendición para muchos. Y te damos gracias por eso, porque lo que estamos aquí, estamos interesados, Señor, en tomar lo que es nuestro, que es tu palabra, para poder darlo, para poder bendecir a los que necesitan y no quedarnos con los brazos cruzados viendo la necesidad de la gente, sino tomando lo que tú nos has regalado para bendecir nuestra propia vida y bendecir a los que están a nuestro alrededor. Es realmente una bendición, Señor, ser conscientes de lo que tenemos en ti, de lo que podemos en ti, de lo que tú nos das, Padre. Es un regalo tan grande, Señor, que queremos hoy una vez más aprender, recordar, Señor, para usarlo en nuestro día a día. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de los que están en este lugar y gracias por tu presencia aquí. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos hoy. Gracias, Espíritu Santo, porque tú hablas a través de nosotros, porque eres tú a través de nosotros. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Entonces, vamos a hablar. Nosotros ya hemos hablado, bueno, Israel nos ha hablado de los dos dones, ¿verdad? El don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría. En este caso, Israel primero habló de la palabra de ciencia. ¿Y qué era la palabra de ciencia? El hermano Ricardo. Así es, del presente, ¿no? Del presente. Y la palabra de sabiduría era lo que Dios nos dice del futuro, ¿no? Y aquí le hemos ordenado primero como la palabra de sabiduría como punto número 1, porque lo vemos como que es una parte tan íntima que Dios nos da a conocer, que es directamente lo que está en la mente de Dios, su propósito de Dios para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Es un regalo tan precioso, tan maravilloso que tenemos de parte de Dios cuando decimos, Dios, no sé qué hacer, ¿qué va a pasar? Y Dios te dice, no, tienes un don, tienes un regalo que yo te he dado, que es la palabra que yo la puedo conocer y la puedo experimentar en mi vida, amén. Y la segunda es la palabra de ciencia, que es la información que Dios nos da del presente. En este caso yo conté una experiencia que tuve de este don que lo usé cuando tenía un tema en el trabajo, de cambio de trabajo. Yo le decía a Dios, ayúdame a saber si en esta empresa es donde me voy a quedar, porque ya tenía 7 años trabajando en esa empresa y en una sola área. Entonces, yo dije, Dios, quiero ser consciente de tu presencia en mi vida y quiero que en cada área de mi vida seas tú. Y yo le decía a Dios, ¿cómo hago, no? Entonces se dio el momento de un nuevo puesto en otra área, que es el área de importaciones. Entonces yo dije, Dios, entonces esto es para mí, tú lo has puesto, esto es para mí.
orando a Dios, hablándole, Dios, sé tú, guíame tú, ayúdame tú a saber cómo llegar ahí, ¿no? Y en esa de mis tantas conversaciones con Dios de ese tema, de lo que pasaba y todo, yo sentí en mi corazón que Dios me decía de que no me iban a aceptar en ese puesto que para mí era el perfecto, que para mí era el mejor, porque iba a trabajar en lo que yo había estudiado, que era el área de importación y exportación. Y yo después dije, no, no es Dios, soy yo seguro, que esto tan, no. Entonces, sí. Y tú te das cuenta, no sé si les ha pasado, pero tú te das cuenta cuando es Dios, cuando sientes miedo o cuando sientes paz. Cuando sientes paz, a pesar de que tú sabes de que eso era lo mejor para ti en tu mente, no en tu pensamiento. Pero sabemos que los pensamientos de Dios son mayores, son mucho más grandes, mucho mejor, ¿verdad? Entonces yo dije, ya, y después que seguía conversando con Dios, Él me decía, no te van a aceptar, no vas a entrar a esa área. Y yo decía, entonces, ¿qué hago? ¿Me voy, renuncio, abro una empresa? ¿Qué hago? No tenía idea, ¿no? Y en ese tiempo, cuando yo hablaba con Dios, Dios también me mostró a través de sueño que en su momento, a veces le tomamos importancia a los sueños y a veces no le tomamos importancia. Por eso es muy importante que cada vez que soñemos algo, nos levantamos y le hablemos a Dios. Dios, he soñado esto, ¿qué significa? ¿Es algo tuyo? ¿Es algo, simplemente, no sé, vi una novela, vi una serie y soñé, no sé, no algo y lo relacioné? Pero cuando tú le preguntas a Dios, Dios te dice y te da respuesta. Si es algo que yo quiero que tú veas para que te prepares para eso, ¿no? Entonces, luego vino la oportunidad de pasar al área de ventas y yo le dije, Dios, ¿cómo hago? ¿Voy o no voy? ¿Acepto o no acepto? Que era un área buena también porque ibas a ganar comisión, iba a ganar más dinero. Pero yo decía, Dios, yo sé que tú no te fijas en eso. Yo solamente quiero cumplir tu propósito. Si es tu propósito que yo entre a esa área, voy a entrar. Y Dios, hablando con él, me hizo acordar de un sueño que tuve con el dueño de la empresa, donde el dueño elegía a 3 personas, 2 de ellas que eran vendedoras actualmente en la empresa, y yo para irnos de viaje a otro país y conocer nuevos productos que íbamos a traer, a importar para vender. Entonces Dios, a través de ese sueño, yo orando me acordé, vino a mi cabeza ese sueño, y Dios ahí me hablaba y yo emocionada, pues, ¿no? Y decía Dios, entonces sí, y Dios en mi corazón sentía que me decía, ese es el lugar donde yo te voy a poner, donde vas a ser de bendición, donde vas a destacar, donde yo te voy a bendecir, en este caso también económicamente, para que tú puedas bendecir, emprender, que era otra cosa que Dios me decía, que me hablaba del futuro que iba a ser, ¿no? Entonces experimenté este regalo bueno de Dios, que es la palabra de ciencia, ¿no? Primero que me dijo lo que iba a pasar en ese momento, y la palabra de sabiduría, que era el futuro, de dónde yo iba a estar y qué era lo que yo iba a hacer. Y todo esto se basa cuando uno dice, yo quiero depender de Dios, ¿no? Cada decisión que yo tome, quiero preguntarle a Dios y quiero que Él me guíe a saber qué cosa tengo que hacer, porque es complicado a veces, ¿cierto? O a veces pensamos que es mejor para nosotros cuando para Dios no lo es. Y para Dios tiene algo mucho mejor, ¿no? Entonces, recordamos la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Y hoy vamos a ver el tercer don de revelación, que es el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus, vamos a nuestra Biblia en 1 Corintios 12:10. ¿Qué dice en 1 Corintios 12:10? ¿Alguien lo quisiera leer? Porque todos podemos, ¿verdad? La pregunta es, ¿quién quiere leerlo? 1 Corintios 12:10, dije, sí, 12:10. Amén, hermano. Gracias. Sí, también es lo mismo. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Amén. Aquí hay algo que resaltamos, que es la palabra discernimiento de espíritus, ¿no?
No dice discernimiento de espíritu en singular, nos habla en plural, de espíritus, ¿cierto? ¿Y qué entendemos por la palabra discernimiento? Discernimiento, ¿qué entendemos por la palabra? Ese don que Dios nos ha dado es discernimiento de espíritus. Así es, distinguir, diferenciar bien, eso es discernimiento, discernir, diferenciar una cosa de otra, saber cuál es distinguir, ¿no? Distinguir. Y en este caso es el don que Dios nos ha dado, es distinguir, diferenciar, ¿qué cosa? Espíritus. Y hablamos de espíritus inmundos, hablamos de espíritus de demonios. Pues sí, hablamos de todos los espíritus. El hermano Ricardo, bien, porque en la clase pasada llevamos esto y estuvo muy interesante y hoy lo estamos reforzando. Ha traído su plaje. Entonces, aquí este don que Dios nos ha dado de poder distinguir, diferenciar, no solamente nos habla o no solamente tú vas a poder ver el espíritu de demonios, espíritus inmundos, sino espíritus buenos también. Espíritus que vamos ahorita a ver a detalle también, pero hay que tener en cuenta, entonces es distinguir o diferenciar los espíritus, ¿verdad? Tanto buenos como malos, ¿cierto? Y aquí en la verdad central dice, el discernimiento de espíritus da percepción clara dentro del mundo espiritual. Nos da percepción clara, quiere decir, nos da una comprensión clarísima del mundo espiritual. ¿Habla del mundo físico, que tú lo vas a ver físicamente? No, habla del mundo espiritual. O sea, tú vas a comprender claramente bajo una visión sobrenatural que Dios te va a dar, donde tú vas a darte cuenta de que estás viendo más allá de lo natural. Es como nosotros. Cuando nosotros decidimos llegar a una iglesia, de una u otra forma llegamos a la iglesia, ¿lo hicimos porque vimos a Dios, porque vimos a Jesús? ¿O lo hicimos porque creímos en ese ser espiritual que es Dios? ¿Amén? Primero nosotros creímos, primero dijimos, ok, si tú me dices esto a través de la Biblia, a través del pastor, que me dice que tú me vas a ayudar, que tú me vas a bendecir, ok, yo voy a creer en lo que tú, en tu espíritu, en el mundo espiritual, tú has creado para mí y tú tienes para mí. Eso fue lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Y hemos podido experimentar su amor, hemos podido experimentar que realmente ese ser espiritual existe o no existe. Sí existe. ¿En cuántas situaciones Dios no nos ha ayudado? ¿En cuántas situaciones físicas, problemas que hemos pasado, Dios no ha estado con nosotros? Porque hemos creído en ese ser espiritual, ¿no? Y eso es lo que aquí vamos a ir mucho más allá, dentro del mundo donde con los ojos naturales no podemos verlo. Por ejemplo, nosotros ahorita hablando, ¿quién está con nosotros ahora? ¿Lo vemos? En algunos casos de repente ni lo sentimos, porque de repente hasta sentimos sueño, estamos cansados, ¿no? Pero Dios está aquí. Amén. Y ese don, en algún momento, y creo que ha habido experiencias de personas que han podido percibir al Espíritu, la presencia de Dios en la iglesia o en el lugar donde estén, ¿verdad? Porque ese mundo espiritual lo ves primero cuando tú crees, tú anhelas en tu corazón, entonces Dios dice, ok, tú vas a poder experimentar y vas a poder entender este mundo espiritual de donde nosotros realmente venimos, porque nosotros somos espíritu, ¿verdad? Toda esta carne, todo este mundo es simplemente pasajero. Nuestra eternidad y nuestra vida eterna está en el mundo espiritual, ¿cierto? Entonces, esta parte de discernir los espíritus nos lleva a eso, a conocer, a experimentar más lo que es el mundo espiritual. Entonces, vamos a empezar primero con el discernimiento, si lo pasamos a lo que hemos entendido por discernimiento, que es diferenciar o distinguir la similitud de Dios. ¿Qué quiere decir la similitud de Dios? La semejanza de Dios. O sea, que tú puedas ver en visión sobrenatural a Dios.
Vamos a un ejemplo en Éxodo 33, 20, 23. Y aquí esta parte, antes no la había leído y si lo leí no me acordé. Esta vez cuando estaba viendo este capítulo, Dios es tan sorprendente que desde ese tiempo, aún cuando nosotros no podíamos acercarnos directamente a Dios, Dios se mostraba a sus hijos, en este caso a Moisés. Entonces aquí dice en Éxodo 33, 33 dije, sí. Ajá. Miren, en esta parte yo voy a leer la nueva versión internacional, que se lee mucho más chévere. Bueno, para mí particularmente. Y dice, ¿no? Voy a leer, aquí está Moisés con Dios hablando. Esto es muy chiquito, no lo van a ver. No se preocupen que yo lo voy a explicar y también lo vamos a leer, ¿no? Aquí Moisés está hablando con Dios. Y Moisés le dice a Dios, Dios, déjame verte, quiero saber si tú realmente vas a estar con nosotros todo este tiempo. Y Dios le dice, sí, yo voy a estar contigo, yo soy tu amigo. Mire, unos versículos antes dice, Moisés le dice, Dios le dice, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Y Moisés le replica y le dice, o vas con todos nosotros o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? Le dice Moisés, le reclama a Dios Moisés, pues, ¿no? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Y Dios le dice, está bien, haré lo que me pides, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo, le dijo Dios en ese tiempo a Moisés. Moisés quería ver, sabía que Dios existía, que era un ser espiritual, pero no podía verlo y solamente creía como nosotros, ¿no? Y Dios le dijo, ok, Moisés, voy a mostrarte, le dijo, voy a darte pruebas. En el versículo 19 le dice Dios a Moisés, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y yo soy compasivo con quien quiero serlo. O sea, Dios lo que iba a hacer, iba a mostrarse a Moisés y a decirle, Moisés, yo estoy contigo, yo soy tu amigo, no temas, yo voy a ir contigo en todo este tiempo que vas a estar. Y Dios, ¿cómo se mostró? Dice en el versículo 20, dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, o sea, la presencia de Dios iba a pasar por donde estaba Moisés, yo te pondré una hendidura de la peña, o sea, que lo iba a cubrir, porque sabemos que la presencia de Dios hasta este momento nadie la puede ver, a Dios mismo, su rostro nadie lo ha visto porque es tan poderoso que hasta dice que podríamos morir, porque arriba dice, porque no verá hombre y vivirá, o sea que cualquier persona que pueda ver a Dios muere. Entonces lo que Dios hacía con Moisés en este momento era cubrirlo a él para que Moisés no pueda morir. Por eso le dice, yo te pondré en una hendidura de la peña. O sea, era como una roca donde él estaba cubierto, había una fisura en la roca y él estaba cubierto ahí para que Dios pueda pasar y no lo pueda ver directamente. Y dice, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. O sea, Dios de una otra forma dijo, ok, Moisés, tú quieres verme, me vas a ver, pero sabes que no puedes verme por completo porque si no vas a morirte. Entonces voy a ayudarte para que te des cuenta que yo estoy contigo, que yo te voy a ayudar, que eres mi amigo, le dice. En esta versión le dice, porque tú eres mi amigo, y deja que Moisés vea las espaldas de Dios. ¿Te imaginas? Y es actualmente con nosotros también pasa, ¿no? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? De una otra forma, cuando tú anhelas experimentar esta presencia de Dios en tu vida y ver con este don de discernimiento, ¿acaso no podemos verlo? Obviamente que siempre es, Dios ve tu corazón y Dios también tiene un propósito cuando se muestra a ti. En este caso, el propósito con Moisés, ¿cuál era? Exacto, la seguridad de decirle, Moisés, yo estoy contigo, yo soy tu amigo, puedes contar conmigo, ¿no?
Y Moisés como que también le reclamaba, Dios, quiero que tú, o sea, yo soy distinto a los demás, ¿ok? Muéstrame, dime que sí, quiero yo caminar contigo. Y Dios, por amor, mostró, aunque sea sus espaldas. Pero es un don que actualmente nosotros podemos experimentar. Amén. No es, no, yo no puedo ver a Dios. Y no, de una otra forma, en alguna experiencia de tu vida, cuando tú anhelas en tu corazón, tú vas a poder experimentar esto también. Porque es un regalo que Dios nos da también para nosotros, no solamente para el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, vamos con el segundo discernimiento o la segunda diferencia o distinción, que es del Cristo resucitado, del mismo Jesús. ¿Qué dice en Romanos 8:34? Este sí está grande. Romanos 8:34. Romanos 8:34. A ver, ¿quién quisiera leer el versículo? No se peleen, por favor, tranquilos, todos van a participar, todos van a tener su premio. 8:34, sí. En versión nueva, versión actualizada, dice así. No dice igual que Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Amén. Desde que Jesús vino a la tierra, murió por nosotros, resucitó. ¿Actualmente dónde está? ¿Cuál es su ubicación de Jesús? A la diestra de Dios, ¿cierto? Esa es la ubicación actual de Jesús. Y después que Él ascendió al cielo, nunca más nadie lo ha visto. Solamente, obviamente, la gente de esos tiempos, ¿no? Pero si Dios nos da este regalo y nos habla en la actualidad de eso, es posible que nosotros podamos experimentar y ver también a Cristo resucitado. El tema estaría en que si nosotros anhelamos y deseamos eso también, ¿no? Porque sería realmente asombroso, sobrenatural para nosotros experimentar la misma presencia de Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Y ha habido casos que han podido experimentar en la actualidad la presencia de Cristo, han podido discernir en visión. O sea, es como que en el mundo espiritual, sobrenatural, han podido verlo. Yo entiendo como que puede ser, no sé si les ha pasado a ustedes, en algún momento a mí me pasó de que yo estaba sentada y de pronto con los ojos abiertos, es como cuando te concentras en algo y pasa la gente y tú no ves a la gente, pero solo ves algo. Y vi una imagen mía de mi futuro. Eso podemos interpretarlo como una visión, obviamente no es de estas, pero es como que tú ves, te quedas estático, ves. No necesariamente vas a soñar para una visión, que también puede ser, ¿no? A través de un sueño Dios te muestra una visión, pero también cuando estás despierto, cuando estás en algún lugar, Dios te va a mostrar, aún con los ojos abiertos, te vas a quedar y vas a decir, yo vi algo que nadie más vio. Todos estaban aquí, sí, pero no. ¿Tú lo viste? No, solo tú lo viste. Porque Dios te regaló ese don para que tú lo puedas experimentar. Es algo así esto de que tú puedas experimentar y puedas distinguir en algún momento a Cristo resucitado también, ¿no? Tanto a Dios, ahora a Cristo. Y aquí también en el tercer punto tenemos que podemos distinguir, diferenciar al Espíritu Santo. Y vamos a ir a Apocalipsis 4:5, donde tenemos un ejemplo de Juan. Apocalipsis 4:5 dije, ¿no? Juan también tiene una revelación específicamente del Espíritu. Aquí estamos hablando, hasta ahorita estamos hablando de espíritus buenos o malos. Buenísimo, ¿cierto? El poder ver a Dios, el poder experimentar a Jesús en nuestra vida de una forma sobrenatural. ¿Qué dice en
Apocalipsis 4:5. ¿Quién lo quiere leer? Del trono salían relámpagos y fuego, delante del trono había 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus. ¿Quién vio esto? Juan. En Apocalipsis, cuando Dios se le reveló también a Juan, él pudo ver 7 espíritus de Dios, pero representado ¿por qué? Por lámparas, ¿verdad? Por 7 lámparas. Es una representación de una otra forma y de una otra forma siempre el Espíritu Santo se va a presentar. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo o fue bautizado? El Espíritu Santo, ¿cómo se presentó? Como una palomita, ¿cierto? Porque en realidad el Espíritu Santo en sí, así como Jesús estuvo en la tierra, lo vieron en la tierra, hasta tienen como que el rostro parecido al de Jesús, pero el Espíritu Santo ni de Dios hemos conocido, ¿cierto? Entonces, en este caso, el Espíritu Santo se presenta así, ¿no? A través de representaciones, en este caso a través de lámparas. Acá dice de 7 lámparas que ardían, ¿no? Y también en esta parte de los espíritus, el Dios te regala esto de que tú puedas diferenciar, que también debe ser otro tema, ¿no? El tema de los ángeles, los querubines, los serafines y todos los ángeles, incluso los ángeles, los espíritus también de demonios, ¿no? Pero en este caso, hablando del Espíritu Santo, te ayuda a diferenciar y a ver como representación eso. Y siempre cuando Dios va a hacer algo, no lo va a hacer para simplemente sorprendente, obviamente que es algo grandioso, ¿no? Pero siempre va a ir a que te muestre ese regalo con un propósito. Siempre con un propósito, ¿no? Y siempre conociendo tu corazón, el anhelo que tienes. ¿Realmente tú crees que puedas experimentar y puedas tomar ese regalo que Dios te ha dado? Tú dices, sí, claro. Y Dios en algún momento, en el momento que tú menos lo piensas, lo puedes experimentar. Porque es un regalo gratuito. No tienes que estar bien o mal, portarte bien o mal. Es simplemente tú lo crees, lo anhelas, lo deseas. Ok, hijo, vas a poder experimentarlo como Moisés, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto 3 clases de discernimiento de espíritu, que es el de Dios. ¿Qué más? Ajá. Israel, vamos a tomar examen, creo, al final, ¿no? Y del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver el discernimiento de espíritus. Aquí sí vamos a hablar de espíritus no solo buenos, sino también los malos. Uy, los malos. En Hechos 16, 18, ¿qué dice? Vamos a Hechos 16. Hechos. Rosita es la que está más atenta que todos. Ella va a recibir su premio, Rosita. Bien, Rosita. Hechos 16. Uy, este también está muy chiquito, ¿no? De su Biblia lo van a leer si lo quieren leer. Hechos 16, 18. Aquí está Pablo con los discípulos caminando. ¿Y qué era lo que hacía Pablo? Siempre era predicar, ¿no? Hablaba a la gente de Dios, predicaba el evangelio. Entonces aquí en Hechos 16, 18 dice, yo lo voy a leer en la versión nueva versión internacional. Dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava. En este caso, una muchacha, ¿no? Que era una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Este libro lo escribe Lucas. Lucas cuenta lo que en ese momento pasaba, ¿no? Y él dice que tenía un espíritu la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Después dice, la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, o sea, a los discípulos, incluido Lucas, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, punto. Y esto lo hacía por muchos días. Y dice, desagradando a Pablo ya se molestó, pero dice que lo hacía por muchos días, ¿cierto? Entonces, Pablo iba
la muchacha iba y nadie se daba cuenta que la muchacha tenía un espíritu de adivinación. Y dice, desagradando a Pablo, se volvió y dijo, ¿a quién le dijo? Al espíritu. Al espíritu. ¿Le dijo a la muchacha? No le dijo a la muchacha, le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hay una parte interesante aquí que dice que la muchacha lo seguía por muchos días, pero en el primer día nadie vio que la muchacha tenía el espíritu de adivinación. ¿Quién lo pudo discernir o distinguir? Pablo, ¿cierto? Y Pablo en operación, cuando ya en el momento que entra en operación el don de discernimiento de espíritus, es el que va al espíritu de la muchacha y lo echa fuera en el nombre de Jesús, ¿cierto? Acuérdense que siempre es al espíritu, no a la persona, porque muchas veces pasa, no sé, pues aquí no, en otras iglesias de repente, que dicen, no, la hermana tiene el espíritu de chismosería, que la hermana tiene el espíritu, entonces como que uno, también, ¿ves? Entonces son cosas que no nos llevan a nosotros a poder bendecir a la persona de ninguna forma, ¿no? O sea, sin todo lo contrario, ¿verdad? Y dicen que aquí el hermano Rubén, el ministro Rubén, contó una historia que dice que había un hombre en la plataforma predicando, hablando la palabra. Y según este hombre tenía la palabra de ciencia. ¿Y qué era la palabra de ciencia? Del presidente Israel. Tú no hables, Israel, que los demás se van a copiar. Tenía la palabra de ciencia. Este hombre dice que podía decirle a Noemí su nombre completo sin que el hermano lo conociera. Podía decirle cuánto dinero tenía en el bolsillo. Así a cualquiera, ¿no? Entonces decían, wow, este hermano tiene el don de palabra de ciencia porque sabe la información de la gente y sabe el presente de las personas, pues, ¿no? Y un hombre así como el hermano Ricardo ahí atrás viendo cómo todo este hermano hablaba y decía a la gente eso, tú te llamas tal, tienes tanto dinero, y de repente ahí le aprovechaba a quitar el dinero y decía, me tienes que dar ese dinero, tienes 10 soles, 20. Entonces, había un ministro entre la gente que Dios le habla a este ministro y le dice, ese hombre que está adelante tiene el espíritu de adivinación. No era el don de palabra de ciencia, era un espíritu de adivinación. ¿Y quién lo pudo percibir? ¿O quién puede percibir en esos casos? Uno que, cualquiera en realidad, ustedes saben que Dios no ve si tú eres un niño espiritual o un hombre maduro espiritualmente, ¿no? Dios te da el don, simplemente Dios ya te lo regaló, ¿no? Entonces, en este caso el hermano Ricardo, viendo al hermano que está delante, que está hablando, dice no. Entonces Dios le habla al hermano Ricardo y le dice, ese hombre tiene el espíritu de adivinación. Entonces es una alerta para todos, para que se pueda, de una otra forma, Dios le habla al hermano Ricardo para que se pueda hablar en la iglesia y tengan cuidado. Ahora, muy aparte de este don de discernimiento de espíritu, estaba discerniendo un espíritu malo de la persona, ¿cierto? Que se estaba prácticamente aprovechando de la gente. Nosotros tenemos, según Romanos 8:14, al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿cierto? Y ese espíritu a nosotros, si en cualquier momento donde nos encontremos, ¿no? Vemos que la gente o alguien está hablando de Dios y tú sabes que está mal, mejor dicho, tú vas a saber que está mal con ese testimonio interior que es el Espíritu Santo. Y ahí no estás aplicando el discernimiento de espíritu, simplemente en tu interior Dios te guía y te dice, oye, algo no está bien. Hay algo está fallando ahí, ¿no? Entonces Dios te guía para que puedas no señalar al hermano, sino ayudarlo también, ¿no? Y hablarle. Ya depende del hermano si escucha y si quiere recibir tu consejo, porque si esta persona en la plataforma sigue haciendo eso, ¿terminará bien? Definitivamente no, porque no está bendiciendo a la iglesia de Dios, que es el pueblo de Dios, el pueblo que... la iglesia que Dios tanto ama, ¿no? Lo que hace esa persona es todo lo contrario al propósito de Dios. Entonces, nosotros recibimos no solamente el don de discernimiento de espíritu, sino también
y que todos los días los podemos usar y que en todo tiempo podemos usar, que es el Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Aún hablando en lenguas, aún cuando nos sentimos mal, el Espíritu Santo dice que es nuestro consolador, que es nuestro, ¿qué más? Y es el Espíritu Santo que nos va a guiar, ¿no? Y que nos va a decir también, oye, allá hay algo mal. Y te da la alerta para que tú puedas ir y también puedas ayudar y bendecir a las personas. Muy aparte de este don de discernimiento de espíritus, ¿no? Ahora, vamos al último, que es el número 5, que es el discernir. ¿Es leer la mente? ¿Es leer la mente? La bola de cristal, dice Rosario. Siempre acordémonos que el discernir es distinguir, diferenciar, ¿no? En este caso, Dios nos dice que el discernimiento de espíritus no es solo discernimiento, porque nosotros hemos leído en 1 Corintios 12:10 que es el don de discernimiento, nada más dice de espíritu, ¿cierto? No es solamente distinguir por distinguir, y leer la mente es algo muy que cualquier, no sé, pues persona lo puede hacer, ¿no? Lo que Dios nos regala es algo sobrenatural, una visión sobrenatural que tú experimentas dentro del mundo físico, no, dentro del mundo espiritual. Entonces, discernimiento de espíritu no es solo discernimiento, ¿no? Algunos piensan, como hemos visto, la palabra de sabiduría lo confunden con el discernimiento de espíritus, pero es muy diferente porque discernimiento de espíritus no es solamente como a mí mi experiencia, ¿no? Yo palpé, yo vi la situación en mi trabajo, vi la situación con el dueño que me dijo, Gaby, no vas a entrar, Gaby, te vas a esperar, que Dios me dijo a través de un sueño y que Dios, yo hablando con Él me habló, ¿no? Es algo que fácilmente nosotros podemos, en nuestro mundo natural, siendo sensibles a Dios, claro, podemos experimentar, pero el discernimiento de espíritu va más allá de eso, es mucho más profundo y entras a una visión, es como que tú puedes ver el mundo sobrenatural, ¿no? Entonces va más allá. Segundo, ¿qué no es discernimiento de espíritu? No es una clase de lectura mental, como ya lo dijimos, ¿no? Y tercero, no es el poder de discernir las faltas de otros. Tampoco, como lo dijimos con el espíritu de chismosería, Israel juzgando a las hermanas que son, ¿cómo dijiste? No, pero ese es un espíritu bueno. Otro espíritu dijiste. O sea, son de Yulista. Uy, no, eso lo tienen que cortar, no puede salir. Dios, cuando nos regala algo, siempre es con un propósito bueno, ¿verdad? Cuando tú experimentas esos dones tan maravillosos, en este caso el discernimiento de espíritu, tú te das cuenta de que Dios siempre lo hace para bendecirte primero, porque tú quedas maravillado, ¿no? Igual con todas las cosas que hemos pasado con Dios, en las veces que te ha respondido. Yo, por ejemplo, me quedo muy impactada con esto de mi trabajo, ¿no? Siento que el área laboral, el área donde de una u otra forma te genera ingresos, es una parte fundamental en tu vida. Y si tú no estás seguro qué es lo que eso es lo que Dios quiere que tú hagas, como que caminas un poco como que eso no es, ¿no? Pero cuando tú estás seguro que es el propósito de Dios, pase lo que pase en tu trabajo, en esa área, tú caminas confiado, porque dice, Dios, tú me has puesto y tú no me has puesto en un lugar donde me va a ir mal, ¿no? Entonces como que tú empiezas a experimentar y lo que Dios te da siempre es para bendición, ¿no? Y el punto aquí es que Dios a nosotros también nos puso amor, tenemos a Dios y Dios es amor. Entonces el juzgar a las personas, juzgarlas, señalarlas por cómo la vemos, por de repente actitudes que pensamos que son espíritus malos que las personas tienen, como el que se me ocurrió fue el de la chismosería. Entonces, no, señalarla no es bendecirla, señalarla no es caminar en amor, ¿no? Igual si vemos a personas dentro de la iglesia de otra forma que podrían tener esos espíritus, actuamos en amor, ¿verdad? Y vamos y le hablamos y de una otra forma bendecimos a las personas. Amén. Entonces, acordémonos de esto y si alguien está usando esto, ya saben decirle, eso no es discernimiento, eso no es un regalo de Dios, ¿no?
Es fácil distinguirlo porque te das cuenta si lo hace con amor o lo hace para señalarte o para juzgarte, ¿no? Y aquí en Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, dice, ¿no? Perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es un significado claro del amor de Dios hacia nosotros. Si Dios a ti te perdonó, si Dios a ti te tiene paciencia, si Dios a ti te escucha cuando tú quieres hablarle, cuando tú pones tu tiempo de hablarle a Dios y no cuando Él quiere, pero Él siempre está y siempre se muestra misericordioso, ¿cómo no nosotros nos vamos a mostrar con los demás? ¿Verdad? ¿Y qué dice en 1 de Pedro 4:8? Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor ¿qué hace? El amor cubre multitud de pecados. Amén. Entonces acordémonos siempre de actuar en amor bajo estos dones que Dios nos ha regalado siempre y no aprovecharlos, como hemos escuchado el caso de este hermano que se paraba al frente hablándole, y no era mentira, pues porque sí, la hermana tenía 10 soles en el bolsillo, pero no era Dios, sino era el espíritu de adivinación que actuó a través de este hermano. Entonces siempre con amor, a ver, amén. Y para terminar, en esta parte vamos a leer esto que me pareció muy interesante porque no lo entendí hasta que lo experimenté. Él es un Carter, es un hermano cristiano, un maestro, ¿no? Yo lo busqué en Wiki. Pero ¿sabes qué? Salió su nombre igualito, diciendo que era un arqueólogo también inglés que descubrió las tumbas de Tutankamón. ¿Es él? También es él. ¿Es en serio? Yo decía, ¿será el mismo? Maestras. O sea, este hermano, que ya está muerto, ¿verdad? Sí, claro. Es un hermano que no solamente tiene un libro de respuestas, preguntas y respuestas de los dones del Espíritu Santo, de las cosas, de dones espirituales, sino que también en el mundo secular fue un arqueólogo que descubrió las tumbas de Tutankamón. Yo me acuerdo por el colegio, ¿no? Las tumbas de Tutankamón que me enseñó. Entonces, este hermano lo descubrió, entonces me sorprendió. Este hermano dice, la palabra de conocimiento da una revelación de cualquier cosa que pueda ser clasificada como existente o habiendo existido, ¿verdad? Es una información del presente o del pasado. La palabra de conocimiento, que también la decimos palabra de ciencia, es lo mismo, ¿no? Conocimiento, ciencia. El hecho de que un espíritu posea un cuerpo puede ser revelado por la palabra de conocimiento, pero no por el discernimiento de espíritus. No entendía yo esto hasta que vi un ejemplo del hermano Rubén. El hermano Rubén cuenta una parte donde dice que había un ministro que estaba orando por las personas y delante de él había una mujer. Y él, el Espíritu Santo, le dijo al hermano que esta hermana tenía un espíritu inmundo. Aquí esta persona, este hermano o este ministro, ¿estaba teniendo el discernimiento de espíritu? ¿Acaso vio en visión que la hermana tenía un espíritu? No, dice que el Espíritu Santo le habló y le dijo que la hermana tenía un espíritu inmundo. Quiere decir que él estaba solo experimentando la palabra de conocimiento de ciencia, una información del presente, en este caso de esta hermana, ¿no? Que la hermana tenía un espíritu inmundo, pero no el discernimiento de espíritu porque no llegó a ver en visión esto. Entonces, lo que hizo este hermano fue orar por la hermana y echar fuera el espíritu inmundo. Pero esto lo hizo también bajo el don de fe, que es el don que vamos a ver la siguiente clase. Porque el hermano creyó lo que Dios le dijo, lo que el Espíritu Santo le habló de esta hermana, y el hermano actuó y oró por la hermana, ¿no? Y la hermana, dice después que la hermana sintió como que se sintió tocada, como que algo raro le pasaba después de que oraron por ella, y el hermano que oró por ella claramente creyó que dijo, no, el espíritu se tiene que ir porque yo ya le eché en el nombre de Jesús, no se puede quedar en ella. Y con esto nos acordamos también de que cuando Jesús echaba fuera demonios, a veces las personas empezaban a temblar después de que él echaba
demonios, ¿no? de algunas personas, pero eran como que claramente era de que Dios obraba en esa persona y el espíritu inmundo de esta mujer se fue. Pero aquí claramente nos dice de que no era en realidad un discernimiento de espíritus, simplemente la palabra de conocimiento, ¿no? Y yo lo entendí porque yo experimenté esta semana eso, ¿no? Orando por alguien, experimenté esto de, a veces tú oras y dices, Dios, ¿cómo ayudo a las personas, no? ¿Por qué la persona está pasando por esto? Si es una persona que cree en ti, que confía en ti, ¿qué es lo que pasa, no? Entonces yo orando, dije, no, es un discernimiento de espíritu. Dije, no, no es un discernimiento de espíritu, porque yo no vi en visión nada. Yo solamente en mi corazón, Dios me habló y me dijo específicamente de un espíritu, ¿no? Entonces yo dije, entonces no es el discernimiento de espíritu, sino he recibido palabra de conocimiento, de ciencia, una información que Dios me da para poder bendecir a esa persona, ¿verdad? Una de las cosas que aquí también nos dice en el tema de discernimiento de espíritus, hemos visto discernimiento de espíritus buenos y malos. Y también recalca en el libro del ministro Rubén mucho del tema de que estos espíritus a veces son también espíritus mentales, como que de una otra forma influye también. Obviamente que tú estás con dolor de estómago y no vas a decir que es un espíritu de dolor de estómago, ¿no? Porque ese dolor de estómago es porque has comido mucho, o sea, no necesariamente es, ¿no? Pero dice que en algunos casos y en la mayoría estos espíritus se muestran o van trabajando en tu mente. Entonces, si tú no te das cuenta, alguien más puede también diferenciar o Dios puede darle esa palabra de conocimiento, de ciencia, para que tú puedas bendecir a esa persona también, ¿no? Y siempre hacerlo claramente con la guianza de Dios, ¿verdad? Entonces, esta parte del discernimiento de espíritus, con esta parte de la palabra de conocimiento, todo siempre se engloba, ¿no? En esto de que Dios nos quiere a nosotros mostrar esos regalos, que los disfrutemos y que también seamos de bendición para otros. Amén. La próxima clase vamos a ver el don de fe, que es también un don que nos ayuda mucho, y este don es un don que nos da, es un don de poder, que nos lleva, ¿saben a qué? A ver milagros, que nos lleva a ver milagros. ¿Cuántos no quieren ver milagros? No a milagros, sino los milagros de Dios. Amén. En mi corazón, como le decía el miércoles pasado a los hermanos que estuvieron, en mi corazón yo tengo un anhelo muy grande, que es se me quedó el versículo que hablaba, que mucho citaba el hermano Rubén en sus enseñanzas, que era que nosotros haremos muchas más cosas de las que Jesús hizo cuando estuvo aquí en el mundo. Si tú te pones a analizar ese versículo, ¿qué cosas hizo Jesús en el mundo? Sanó a muchas personas, ¿cierto? Resucitó muertos, levantó paralíticos, a las personas que estaban con lepra. Y me impacta mucho esto porque estaba viendo un video, la Biblia hablada en película, y ahí se ve cuando Jesús se acercan las personas que tienen lepra, y dicen que las personas que tienen lepra tú no las puedes tocar porque te contagias, ¿no? O sea, ahorita no existe esa enfermedad, ¿no? Pero yo me voy a... ¿Sí existe? ¿Ahorita? Oh my. ¿Sí? Entonces yo me voy a eso. Entonces, tú te imaginas una persona que se acerca a ti y te pide ayuda. Jesús se dejaba tocar por esas personas. Y Jesús oraba por esas personas y esas personas se sanaban. Entonces, la Biblia dice que nosotros haremos muchas más cosas de las que Jesús hizo cuando estuvo aquí en el mundo. Si nosotros empezamos a anhelar y a ser conscientes de lo que tenemos en Dios y lo que podemos, ¿cuántas cosas no podemos hacer? Empezando por nuestras familias, ¿verdad? Pero si nosotros nos quedamos de brazos cruzados y decimos, no, eso no es para mí, que lo haga otro por mí, entonces no vamos a poder experimentar eso. Nosotros ya creímos, por eso estamos aquí, por eso venimos a la iglesia, por eso recibimos la palabra, porque hemos creído en un Dios de milagros, en un Dios que ama, un Dios que quiere lo mejor para nosotros, a pesar de ver un mundo tan caído, ¿no? Pero es el anhelo de nuestro corazón que nos lleva a poder disfrutar de esto. Entonces,
que cada anhelo que tú tengas sea cada día en tu interior más consciente para que puedas experimentarlo y puedas vivirlo. Porque sería maravilloso que la gente pueda venir y pueda, a través de nosotros, Dios pueda sanar a esas personas, pueda bendecir a esas personas, pueda darle una palabra de ciencia a alguien que lo necesita, una palabra de sabiduría a alguien que lo necesita, ¿no? Poder discernir el espíritu que tiene el hermano que viene enfermo, porque está enfermo, ¿no? Y poder discernir y en Dios bendecir a esas personas también, ¿no? Entonces, anhelemos en nuestro corazón, y es algo que Israel siempre nos recalca, ¿no? Dios no te pide que te portes bien o mal, obviamente que es muy importante, ¿no? Pero cuando tú empiezas a anhelar y desear y creer que Dios realmente está en ti y Él va a hacerlo a través de ti, Dios lo hace. ¿Amén? ¿Lo creemos? Amén, lo creemos. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero vamos a orar para agradecer a Dios por este tiempo. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Padre, por la palabra de hoy, por bendecirnos, por animarnos, por hablarnos y decirnos que tenemos tantos regalos y tanta bendición tuya para usarla, Señor, para usarla para nuestro beneficio y para beneficio de la gente que está a nuestro alrededor. Queremos, Señor, abrirte cada día nuestro corazón y anhelar y desear, Señor, que todo lo que tú tienes para nosotros podamos experimentarlo y podamos vivirlo, Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque tú te mostrarás, a través de nosotros. A través de nosotros tú harás tus obras, tus milagros, tus maravillas, Señor. Estas cosas sobrenaturales, Señor, podamos experimentarlo en ti, Padre. Te damos gracias porque tú conoces nuestro corazón y serás tú a través de nosotros mostrándote, papá. Gracias por este tiempo, gracias por estar con nosotros, por estar en nosotros y por bendecirnos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús.